En este video vamos a hablar sobre el continente americano y te voy a explicar todo lo que necesitas saber para tu examen de mañana. ¿Va? Ubicación, cuántas Américas existen, geología y relieve, clima y vegetación, entre muchas otras cosas. ¿Ok? Todo de forma resumida e ilustrada. Así que siéntate en tu silla y vamos con el video. Apertura. ¿Qué tal amigos? ¿Todo bien? Espero que sí. Yo soy Paulo, profesor de geografía. Como siempre, es un honor tenerlos aquí conmigo en Geo Ilustrada. Y en el video de hoy, continente americano. Así que, sin más preámbulos, vamos allá. Primero, vamos a empezar hablando de la ubicación. Bueno, América está situada en el llamado hemisferio occidental, es decir, está al oeste del meridiano de Greenwich y es el continente más grande del mundo cuando se habla de extensión latitudinal, o sea, extensión en el sentido norte-sur. Y eso es esencial para determinar los tipos de clima y también las características de la vegetación, como hablaremos un poco más adelante. En general, América es el segundo continente más grande del mundo, con cerca de 42 millones de kilómetros cuadrados, quedando detrás de Asia, que tiene cerca de 44.5 millones de kilómetros cuadrados, y este continente está bañado por dos océanos principales, el Atlántico, en la costa este de América del Sur, y el Pacífico en la costa oeste. Ahora vamos a entrar en otro tema muy importante y polémico, que es el siguiente. ¿Cuántas son? ¿Cuántas Américas existen? Y aquí la respuesta varía. ¿De acuerdo? Vamos a entender. Ah, pero ¿por qué varía, profesor? ¿No es algo fijo? No, va a depender del criterio. ¿De acuerdo? Existe la regionalización, que va a seguir el criterio geográfico, básicamente la ubicación, ¿verdad? Y entonces las Américas se dividen en tres. América del Norte, que incluye Estados Unidos, México y Canadá. América Central y América del Sur. No voy a mencionar los países de estos dos últimos, América Central y del Sur, porque son muchos, ¿ok? Hablamos de eso después. Sin embargo, aquí es importante que sepas que América Central se divide en dos, la América Istmica o la continental, que es ese pedazo de tierra, básicamente, que conecta América del Sur con América del Norte, y la América Insular, que corresponde, básicamente, a ese conjunto de islas, ¿verdad? Esos países más pequeños. Sin embargo, también tenemos una segunda forma de regionalizar las Américas, que sigue el criterio histórico-cultural, es decir, que toma en cuenta, esencialmente, el idioma, el tipo de colonización y también la economía. Y, dentro de este criterio, tenemos dos Américas, la anglosajona y la América Latina. Y aquí es muy fácil de entender, ¿de acuerdo? La América anglosajona engloba a los países que tienen como idioma principal el inglés, es decir, solamente Estados Unidos y Canadá. Por otro lado, América Latina es básicamente todo lo demás, es decir, los países cuyo idioma principal proviene del latín. De ahí el nombre, ¿verdad? América Latina. Pero pon atención, que aquí México no está en la América anglosajona, ¿ok? Está en América Latina, aunque, según el criterio anterior, forma parte de América del Norte. Bastante sencillo, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a hablar de un tema relacionado con la colonización de las Américas, porque aquí hay algunas sutilezas que necesitas diferenciar, ¿ok? Primero, América del Norte tuvo una colonización de poblamiento, o sea, el objetivo principal fue poblar. Ah, pero ¿por qué? Principalmente por el hecho de que los europeos, al llegar a América del Norte, encontraron un clima similar al que estaban acostumbrados en Europa. Esto se debe a que América del Norte ocupa franjas latitudinales similares a las de Europa, lo que hace que el clima también sea parecido, ¿verdad? En algunos países, a diferencia de lo que ocurrió aquí en América del Sur, donde la colonización fue principalmente por explotación, o sea, explotar recursos naturales y minerales para llevarlos a la metrópoli. Y aquí en América del Sur, el clima era totalmente diferente, ¿verdad? Un clima predominantemente tropical y una tierra rica en recursos naturales y minerales. Entonces los europeos llegaron aquí y se encontraron con un escenario totalmente diferente al que estaban acostumbrados en Europa. Por eso, el enfoque aquí en Sudamérica fue esencialmente la explotación y el fortalecimiento de la metrópoli, ¿verdad? Extraer todo lo que podían de aquí para enriquecer a la metrópoli, ¿verdad? Principalmente Portugal y España,
Y eso deja huellas hasta hoy, ¿no? Aquí en nuestro continente, que está compuesto esencialmente por países subdesarrollados o en desarrollo, pero esencialmente países con industrialización tardía, ¿verdad? Tardaron mucho en industrializarse, como por ejemplo Brasil, que solo empezó a industrializarse en la década de 1930. Entonces, esa es una de las explicaciones de por qué América del Norte está más desarrollada económicamente que América del Sur. ¿Todo bien ahí? Espero que sí. Pero aguanta, ¿va? Porque vamos a hablar de otros dos temas. Y ya te dejo libre, ¿ok? Para que vayas a jugar tu Roblox. Vamos a hablar rápidamente del clima y la vegetación. Y para eso, ¿recuerdas que al principio del video dije que el continente americano tiene una gran extensión latitudinal? Entonces, esto es determinante para nosotros, ¿de acuerdo? Por ejemplo, mientras que algunos países están situados en latitudes más bajas, como es el caso de Brasil, por ejemplo, la mayor parte de su territorio está en la franja tropical. América del Norte, por ejemplo, tiene la mayor parte de su territorio en la franja templada. Ah, pero ¿eso importa, profesor? Importa mucho, porque eso determina el tipo de vegetación. Por ejemplo, ¿cuál es la parte de nuestro planeta que recibe más radiación solar? Esa franja es la línea del Ecuador, ¿verdad? Que es una franja muy cálida y húmeda. Entonces, eso propicia el surgimiento de grandes selvas, como es el caso de la selva amazónica, en Brasil, y la selva del Congo, en África, diferente de las franjas de clima templado, que favorecen el surgimiento de otro tipo de vegetación. Las llamadas bosques templados, que tienen otras características, las cuales no vamos a abordar aquí, porque no es nuestro tema central, ¿ok? Pero es esencial que sepas relacionar la latitud con las características climáticas y de vegetación. Bien, ya estamos llegando al final del video. Vamos a cerrar ahora hablando de la geología y el relieve de las Américas. Y sobre este tema, ya te adelanto que vamos a hacer una lectura generalizadora, ¿ok? Porque nuestro objetivo no es ser específicos. Entonces, en la franja este de las Américas tenemos una estructura geológica más antigua y mucho más erosionada. En la franja central tenemos áreas más bajas y planas, principalmente de cuencas sedimentarias. Como ejemplo, tenemos la llanura amazónica, aquí en Brasil, la llanura platina, ¿verdad? Llamada América Platina, que abarca Argentina, Paraguay y Uruguay, y la llanura del Mississippi allá en Estados Unidos. Ya aquí en la franja oeste es donde se encuentra el relieve más interesante, ¿verdad? Por así decirlo, que es un relieve más montañoso. Por ejemplo, aquí en Sudamérica tenemos la cordillera de los Andes, que abarca Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, que también se llama América Andina. Y como sabes, esa cordillera es fruto del encuentro entre dos placas tectónicas, la placa de Nazca y la placa sudamericana, que chocan formando ese relieve montañoso, ¿verdad? Esa cordillera. Pero además de ella, también tenemos las llamadas montañas rocosas, que ocupan una franja que va desde Estados Unidos hasta Canadá. Pero solo recordando aquí, esta es una explicación general, ¿ok? Si quieres entender con más profundidad el relieve brasileño, te estoy dejando un video ahí en la pantalla, ¿ok? Estoy seguro de que te va a ayudar. Entonces, gracias a ti que te quedaste hasta aquí, no olvides dejar tu like, compartir y también dejar ese comentario. Eso era todo. Hasta la próxima. Gracias. Nos vemos.